Buenas tardes, como siempre, muy bienvenidos y bienvenidas a nuestras clases abiertas en Artes y Humanidades. Como saben, hoy es nuestra clase número 104. Tenemos como invitada especial a Catalina Botero, la decana de la Facultad de Derecho, también actualmente codirectora de la Junta de Supervisión de Facebook. Catalina va a estar conversando con María José Afanador, doctora en Historia y nuestra profesora de Humanidades Digitales en la facultad, y vamos a estar pues conversando hoy justamente sobre esos intercambios, digamos, en torno al conocimiento desde las humanidades digitales y el derecho, pensando en los tiempos que estamos viviendo ahora en la virtualidad. Es la intención esta semana, también invitados como siempre, todos los días a las 4. Esta semana está curada por María José en torno a las humanidades digitales, en torno a nuestra maestría en humanidades digitales, y como pueden ver hay toda una variedad de temas que estaremos presentando en torno a diversos problemas relacionados con diferentes disciplinas, las humanidades, edición, historia, archivos, y una presentación de un colectivo de humanidades digitales que sale justamente de nuestra maestría. Así que de nuevo muy bienvenidos a seguirnos. Muchas gracias Catalina y María José. Adelante. Muchas gracias Patricia, muchas gracias Catalina y muchas gracias al equipo de clases abiertas que hace posible este espacio desde hace ya meses, un espacio de cuarentena. Y gracias a quienes se están aquí conectados y quienes se vienen conectando también muy fielmente a nuestras clases. La invitación es a que se sigan conectando toda la semana, que vamos a estar hablando de muchos temas relevantes para las humanidades digitales, y queríamos comenzar por un diálogo interdisciplinario como está en el diálogo, en el mismo espíritu de las humanidades digitales, en este caso con Catalina desde el derecho, yo desde la historia y las humanidades y humanidades digitales más ampliamente como campo. Queremos proponerles, pues primero una conversación, una charlita, que hagan unas preguntas disparadoras para poner sobre la mesa varios temas que creo que nos competen a ambos campos, y la idea es que después también puedan ustedes como público hacer preguntas o participar, y que la conversación también se cierre con la contribución de ustedes. Entonces, bueno, nosotros podríamos comenzar por muchos lados, pero acá vamos a comenzar parándonos en este momento histórico de transformación histórica, lo que nos ha puesto la pandemia sobre la mesa en términos de nuestras prácticas cotidianas. En nuestro caso queremos proponerles y proponerle a Catalina que charlemos un poquito primero sobre los retos que la virtualización, que al comienzo fue de emergencia de la educación, ahora ya es un poquito más estable este proceso de repensarnos en el espacio de la docencia en la virtualidad. Que nos cuentes desde tu campo, desde el derecho, qué afectaciones, qué transformaciones, qué cambios estamos viendo, o qué problemas han quedado al descubierto, para que pongamos sobre la mesa algunos temas y de ahí seguimos hilando, y yo después también intervengo para pensar también desde las humanidades digitales el problema. Pues muchas gracias a Patricia y a ti, María José, por la invitación a participar en esta conversación que es ya habitual y que yo creo que es un gran aporte de la Facultad de Artes pues a la discusión pública sobre temas importantes de los cuales no solemos hablar por ocuparnos de lo urgente que en este país es, pues, digamos, todos los días surge alguna cosa urgente que retiene la atención de todo el mundo, y ustedes han logrado mantener este espacio extraordinario para hablar de lo importante. Y yo te agradezco mucho, María José, por la invitación, a ti y a Patricia. Pues cuando nos cogió la virtualidad, cuando tuvimos que hacer este tránsito, digamos, urgente a la virtualidad, quedaron al descubierto ciertas fragilidades, no solo en la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, sino en general en la enseñanza del derecho. Y luego poco a poco hemos redescubierto que tenemos algunas virtudes que hemos aprendido a utilizar o estamos aprendiendo a utilizar en la enseñanza virtual. Entonces, ¿qué quedó al descubierto? La falta de interacción casi que radical entre el derecho y las nuevas tecnologías. No solamente en el campo de la enseñanza del derecho, sino en otros campos. Es decir, el derecho hoy tiene una interacción muy fuerte con nuevas tecnologías en distintos campos. Por ejemplo, el derecho tiene que regular el desarrollo de nuevas tecnologías para que no generen inequidades, para que respeten el mercado de trabajo, para una serie de cosas, y de respetar valores que están en la Constitución Política del 91. Pero si los abogados no entendemos
de nuevas tecnologías, pues no sabemos cómo regular esos nuevos desarrollos. Pero además, las nuevas tecnologías hoy sirven para el ejercicio de distintas profesiones jurídicas. Las nuevas tecnologías pueden ser utilizadas, por ejemplo, en el ejercicio de la función judicial, o pueden ser utilizadas en la asesoría, de la defensa, digamos, de intereses de terceros, ¿no? Con lo que hacemos los abogados. Pero tampoco sabemos, no nos hemos apropiado adecuadamente y no hemos pensado los problemas que supone el uso de las nuevas tecnologías, por ejemplo, para el ejercicio de la profesión legal en la judicatura. Porque pueden reproducir sesgos, pero al mismo tiempo pueden generar mayor eficacia. Entonces, lo que puso de presente es la enorme ausencia de interacciones entre las nuevas tecnologías y el derecho en todas sus dimensiones. O sea, el derecho como regulación, el derecho como forma de uso de nuevas tecnologías y la enseñanza del derecho. Y entonces, en la enseñanza del derecho pasa otra cosa adicional. Y es que, aparte de que los abogados o quienes estudiamos derecho y lo ejercemos en distintos campos, no nos hemos hecho cargo de todo el desarrollo tecnológico en general. Yo creo que hay algunas facultades de derecho que lo han hecho más vigorosamente y hay algunos profesionales del derecho, pero en general no nos hemos hecho cargo de eso. Aparte de eso, y de que la clase es una puesta en escena, porque las clases son puestas en escena. En derecho, además, el ejercicio de la profesión como oficio también es una puesta en escena. Y es una puesta en escena que nosotros no nos hemos entrenado para hacerla en la virtualidad. Es decir, no solamente no nos hemos entrenado para el uso de las nuevas tecnologías en la enseñanza del derecho, sino que el derecho en sí mismo, esa puesta en escena que supone el ejercicio del derecho, que es lo que en muchas clases se transmite, la idea de la Facultad de Derecho es enseñar el derecho como disciplina, estudiar las grandes categorías jurídicas, de construirlas, pensarlas críticamente, pero también enseñar el derecho como un instrumento. Y ahí es donde el derecho se convierte en una puesta en escena. Y entonces, quienes enseñamos derecho, aprendemos a usar el salón como ese teatro en donde ponemos en escena lo que sabemos hacer, ¿no? Y el derecho como un instrumento para la defensa de intereses ajenos, digamos, que es lo que hacemos los abogados, pues, o algunos de los abogados. Entonces, todo se vino al piso, porque claro, no tenemos interacción adecuada con nuevas tecnologías. Ya no, la clase no sirve como puesta en escena porque nos cambiaron el escenario. Y aparte, tampoco sabemos cómo enseñar ese teatro, digamos, del derecho en sí mismo, por fuera del escenario de la clase. Entonces se mezcló todo y hubo una crisis en todas las facultades de derecho a nivel, yo te diría que global. Inmediatamente las personas que piensan en temas de enseñanza del derecho empezaron a repensar la manera de enseñar el derecho, cómo desarrollar las habilidades, las competencias necesarias para el ejercicio del derecho en esta nueva manera distinta, que no es necesariamente virtual, porque la mayoría lo que hicimos fue transitar a clases remotas, pero no necesariamente son clases virtuales propiamente. ¿Cómo desarrollar nuevas estrategias? Y ahí surgió un debate riquísimo de cómo las nuevas tecnologías nos pueden ayudar a desarrollar esas competencias y habilidades que una facultad de derecho tiene que desarrollar. Aprender a oír, comprender lo que la otra persona dice, aprender a responder de manera adecuada en el tiempo apropiado y con suficientes razones y estar dispuesto además a argumentar de la mejor manera posible en la posición, pero también a tumbar al rey si el otro tiene mejores argumentos. Y todo eso, ¿cómo hacerlo en este nuevo escenario? Y hay unos documentos extraordinarios que nosotros ya hemos compartido en el Consejo de Facultad y que el área de educación jurídica está revisando sobre cómo hacer eso. Y entonces eso nos ha sacado de nuestra zona de confort y nos ha llevado a mejorar esa interacción entre derecho y tecnología, que no solamente nos va a servir para mejorar las clases, sino para entender mejor cómo funcionan y por lo tanto poderlas regular mejor, para entender mejor cómo las usamos en el ejercicio de la profesión jurídica y para entender esas otras puestas en escena en un mundo, y con eso termino, María José, en el cual nosotros no nacimos. La mayoría de los profesores de derecho no nacimos en el siglo XXI, pero los estudiantes sí. Y ellos saben cómo utilizar estos nuevos escenarios y nosotros no. O sea, nosotros somos los que hemos tenido que trabajar a marchas forzadas para ponernos a tono con los estudiantes y utilizar esas nuevas herramientas
para desarrollar esas habilidades, esas competencias en este nuevo ambiente que nos era particularmente hostil a los abogados, o a la mayoría de los abogados. Por supuesto no quiero generalizar, hay algunas personas extraordinarias y en la Facultad de Derecho ni se diga, pero en general éramos particularmente hostiles. Y esto nos obligó a esa entrada forzada y la creatividad se disparó y yo creo que eso ha sido muy, muy enriquecedor. Sí, gracias Catalina, porque entonces hay unos retos, pero también unas oportunidades en esta coyuntura. Y yo quería añadir a todo lo que estás diciendo desde el punto de vista de las humanidades, que se han ocupado históricamente del estudio de la cultura, del pasado, del arte, de la lengua, de la experiencia humana, desde una tradición muy impresa, muy ligada a la historia del libro, muy ligada como a unas materialidades del arte, con unas transformaciones obviamente a lo largo de los siglos con los diferentes medios. En humanidades digitales, ya con el apellido digital, a esta preocupación por esta intersección con los medios digitales, con la computación, cómo se reinventa ese estudio del pasado cuando accedemos al récord cultural de formas distintas, ¿no? El récord digitalizado, el récord que ya, digamos, podemos acceder a volúmenes de información, digamos, agrupada, como de formas en las que antes era distinto. Entonces yo he pensado mucho en esa transición y en las brechas que han salido en la generacional, la que mencionas, ¿no? Que pues muchos de nosotros nos acordamos cuando llegó el primer computador a nuestra casa, nuestros estudiantes no, ¿no? Muchos nos acordamos cómo eran las primeras conexiones a Internet y digamos que la computación y el Internet empezó a formar parte de una vida cotidiana, pero no una parte transversal necesariamente. Ahora nos vemos abocados a este empujón. Se supone que para las humanidades digitales sería más natural esta transición a la virtualidad. Sin embargo, en muchos casos lo de humanidades digitales se ha pensado desde el punto de vista metodológico y divulgativo, no necesariamente desde lo pedagógico, claro, donde creo que sí es cierto que nos ha tocado repensarnos como facilitadores de procesos. Es que no podemos trasladar la clase magistral de 200 personas al computador. Eso se necesita repensar, bueno, ¿para qué y por qué es que hacía yo esto? ¿Cuál es mi objetivo pedagógico detrás de buscar un espacio de esta manera? Y yo creo que ha sido muy interesante en la medida en que, por lo menos en América Latina, se han abierto discusiones entre humanistas de México, de Argentina, pensándonos como el momento de oportunidad. Si nosotros los que estamos en las humanidades digitales no aprovechamos también para poner cuestiones sobre este debate de lo digital ampliamente entendido, no solo en su dimensión de lo pragmático instrumental de para qué me sirve, sino de las consideraciones que tú mencionas que también son fundamentales para el derecho, como digamos los temas éticos, los temas de relaciones de poder detrás de las herramientas que usamos. Claro, si nos damos cuenta, ¿cómo se llaman? Los sistemas de gestión del aprendizaje, los content management systems que usamos, son contados con los dedos de las manos. Son unas poquitas compañías las que están produciendo estos sistemas, los que estamos utilizando, y esto también creo que es importante para los humanistas también pararse y detenerse a empezar, ok, ¿cuál es esta reconfiguración de la cultura digital en la que estamos inmersos en unas corporaciones, unos monopolios, unas formas de ver el mundo, ¿no? Porque en últimas la manera en la que se construyen estas interfaces con las que nosotros trabajamos reflejan unas visiones, ¿no? Hay toda una construcción de bases de datos, de modelados, casi que de un proyecto ilustrado que se traslada al momento actual. Entonces creo que eso ha sido interesante. La otra cosa que a mí me ha impactado bastante es el tema de la brecha digital en términos de conectividad y de acceso, obviamente. Ya cuando lo vemos por fuera de la universidad, pues hay un porcentaje muy grande de estudiantes que se desconectaron, que no se pudieron conectar porque no tienen o los computadores o no tienen la conexión a Internet o la conexión es muy mala. Entonces es como que las desigualdades históricas que ya traíamos, sociales y económicas, se amplifican de alguna forma en este entorno de lo digital. Y creería yo que tanto para el derecho como para las humanidades es imperativo entender y comprender estos retos, ¿no? Que la cultura digital impone en esas desigualdades. Bueno, me gustaría pues que siguiéramos para poder cubrir todos los temas, pero bueno, el tema de la investigación, ¿no? Porque entonces hay una práctica del derecho, hay una investigación en derecho. Para los humanistas, digamos que tenemos igualmente en la universidad unas prácticas de investigación en el campo, digamos, del sector cultural también, los desempeños posibles, que también se han visto alterados y también se han abierto quizás algunas puertas de oportunidad para pensar la investigación. ¿Qué significa investigar en derecho
en la era digital, en entornos digitales, qué significa investigar para las humanidades en entornos digitales y cuáles son esos retos propios de colegas, de nuestros estudiantes que hemos visto en medio de esta pandemia, ¿no? Yo pues tengo varios ejemplos de estudiantes y sus proyectos de grado y cómo les tocó empezar a hacer malabares para pensar en esta transición. ¿Cómo lo has visto tú desde el punto de vista del derecho? Pues mira, dos cosas. Una, referirme a lo que mencionabas justo antes de hablar de la investigación, y es el impacto de esta transformación en el impacto, digamos, diferenciado de esta transformación. Y evidentemente eso es uno de los primeros, o tal vez es el desafío más importante, el tránsito a las clases remotas. Y tiene que ver con la desigualdad. No todo el mundo tiene el mismo acceso, no todo el mundo tiene la misma conectividad, no todo el mundo tiene la misma tranquilidad para poderse sentar a pensar en una clase y participar. Muchas personas tienen que compartir el mismo espacio con sus padres, con sus hermanos menores, tienen a su cargo el cuidado de personas de sus familias y nosotros no podemos suponer que la gente está en las condiciones óptimas para poder tener, digamos, aprovechar de la mejor manera este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y eso probablemente yo te diría que es el desafío más importante de toda esta transformación. Y ahí tenemos que acudir, digamos, a las herramientas que la universidad en este caso ha diseñado para poder entender esas complejidades y recordar permanentemente que no estamos todos en la misma situación. Y cómo adaptar los distintos modelos de enseñanza y las distintas estrategias para, por ejemplo, lograr diferenciar qué va a estar a modo sincrónico y qué va a estar y qué vamos a enseñar de manera asincrónica, porque por supuesto la enseñanza asincrónica es mucho más fácil para personas que tienen problemas de conectividad, por razones de espacio, de cuidado de otras, pero al mismo tiempo esa enseñanza asincrónica no permite desarrollar ciertas habilidades que solo se pueden desarrollar en conversaciones como las que estamos teniendo. Esa habilidad de oír lo que tú dices, de ver cómo eso transforma mi manera de pensar, me enriquece mis argumentos, pone a prueba mis creencias, y eso se hace en este tipo de dinámicas, y eso en derecho es fundamental. Entonces, cómo adecuar esos espacios sincrónicos a las necesidades de las personas que no tienen las mismas oportunidades, digamos, de otras que pueden tener un espacio, un computador propio, buena conectividad. Ese probablemente es uno de los desafíos más importantes. Yo creo que ahí la universidad ha hecho un esfuerzo importante por responder a esas necesidades y por estar atenta, digamos, al llamado de las estudiantes o de los estudiantes que puedan estar en esas circunstancias. Pero pasemos a la investigación. Yo creo que aquí, nuevamente, hay dificultades en el acceso, por ejemplo, a recursos bibliográficos. Ahora podemos hablar un poco más de eso. Pero también en derecho nos estamos dando cuenta de la importancia de investigar ciertos temas, estas intersecciones, el impacto de la tecnología en lo que hacemos, la manera como lo que hacemos puede afrontar los problemas tecnológicos, el enorme vacío de seguir creyendo que el derecho del 2020 no ha sido permeado por los nuevos desarrollos tecnológicos. Y las relaciones de poder que se generan en torno a esos desarrollos tecnológicos. La tecnología no es neutral y tú lo decías perfectamente. La tecnología supone cosas y el uso de ciertos implementos tecnológicos supone cosas y puede generar mayores desigualdades o puede generar procesos de emancipación. Bueno, estamos pensando eso desde el derecho. Entonces yo creo que este fenómeno nos ha obligado o nos ha hecho darnos cuenta desde el derecho que eso es importante, que eso tiene unas implicaciones para la vida real de las personas y tiene unas implicaciones en el derecho, y que no podemos seguir pensando el derecho como lo hemos pensado hasta ahora, desligado de los desarrollos tecnológicos que han permeado toda la vida en sociedad y que permean las relaciones de poder, por supuesto, también. Y el derecho regula eso, regula el ejercicio del poder. Entonces, me parece que esto nos está haciendo entender que hay problemas que tenemos que empezar a pensar. Pero pues ha supuesto también problemas prácticos, distintos a los que supone el trabajo en laboratorio, porque pues el trabajo en laboratorio, cuando tú tienes que tener ese trabajo práctico para poder desarrollar las habilidades y adquirir cierto conocimiento, pues bueno, eso no necesariamente, eso no pasa en derecho. Pero sí nos ha supuesto
dificultades en el acceso a ciertos recursos que son importantes, y además como el tiempo ha cambiado, la noción del tiempo ha cambiado, entonces también dificulta la reunión de estudiantes en semilleros, el desarrollo, digamos, de esa conversación colectiva que produce nuevo, digamos, más y mejor conocimiento. Todo eso se ha visto afectado por esta nueva circunstancia. Pero yo creo que todo eso se va a compensar si logramos afrontar los dos problemas, el de la desigualdad, que es tan serio, y el de asumir el desafío de entender esa interacción entre derecho y tecnología, que es fundamental. Gracias, Catalina. Creo que dijiste algo clave. Si bien, digamos, quienes se han interesado desde las humanidades o desde el derecho, desde las ciencias sociales por estudiar la tecnología, por estudiar la cultura digital de las últimas décadas, parece que son todavía muy periféricos, ¿no? A los temas y a las agendas grandes de los campos. Entonces, pareciera que una de las puertas que se abren acá es que la agenda de investigación sobre lo digital y las nuevas tecnologías se vuelva transversal, como un problema de nuestro tiempo, un problema contemporáneo que es necesario afrontar con muchos insumos, aparatos críticos, teóricos y prácticos de muchas disciplinas. Es el problema tan complicado que difícilmente lo puede agotar una sola disciplina. Necesitamos estas conversaciones, ¿no? Estas conversaciones, estos cruces disciplinares. Y en humanidades digitales, que es un campo que para América Latina es relativamente reciente, que tiene una historia más larga en el llamado norte global, hay un tema grande, y pensando en investigación, en lo que se hace cuando se investiga, digamos, las fuentes primarias con las que trabajan los humanistas, el registro cultural digitalizado tiene que ver con el tema de las infraestructuras digitales, esas especies como de ecosistemas básicos donde se puede acceder a los materiales, a los sistemas, a los procesos necesarios para, en el caso de las humanidades, el interés es para la enseñanza, difusión e investigación de la cultura. En el caso del derecho, ¿cuáles son esas infraestructuras, digamos, de práctica y de investigación donde se genera, digamos, la información del derecho y cuál es su estado? Me parece una pregunta interesante en pensar cuando hablamos de la digitalización de la sociedad, de la digitalización de una cultura material que está alojada en archivos específicos a los cuales no hemos podido acceder físicamente durante la pandemia, que en términos de investigación, pues muchos de mis estudiantes han tenido que repensar sus diseños de investigación porque su archivo está cerrado y no tiene una infraestructura digital con documentos digitalizados que les permitan acceder, digamos, a la información que ellos habían contemplado para sus diseños. Me parece, ese problema de las infraestructuras me parece interesante. Uno podría decir que para algunos temas en Colombia o en América Latina hay infraestructuras más desarrolladas que otras, para algunos temas, digamos, de política pública, ¿no? De tema de bases de datos masivos. Para las humanidades, claramente esto está rezagado. Para el derecho me gustaría que nos contaras cómo ves eso. Y la otra cuestión que me parece interesante es la oportunidad de enfocar y de repensar qué significa la digitalización de la cultura, de la sociedad, de los insumos, digamos, desde el derecho, de las sentencias, de lo que sale, digamos, del sistema judicial, y pensar un poquito alrededor de eso. Es una muy buena pregunta. O sea, ¿cuáles son las infraestructuras digitales relevantes para el derecho? Depende del campo de la profesión jurídica en el que tú trabajes. Si tú eres un investigador o una investigadora en derecho, pues tienes que acudir a los recursos bibliográficos que tienen los mismos problemas, digamos, tienen los mismos problemas de acceso que tienes cuando trabajas en cualquier otra de las áreas de las humanidades, por ejemplo, en filosofía o en historia. Y ahora podemos hablar un poco más de esos problemas de acceso al conocimiento en esos campos. Si tú trabajas, por ejemplo, en el sector judicial, tienes problemas enormes porque la cultura digital no ha ingresado al sector justicia. Y eso es muy grave. Yo creo que el sector justicia está regulado por el Consejo Superior de la Judicatura. Es el órgano que establece, digamos, las políticas públicas que regulan al sector justicia. Yo creo que es un órgano que tiene problemas de diseño serios porque opera como una corte, pero en realidad lo que tiene que ser es un gran gerente con una visión política muy clara de hacia dónde tiene que avanzar la justicia, política en mayúsculas, ¿no? Hacia dónde tiene que avanzar la justicia, mejorar el acceso, mejorar la equidad en el acceso, mejorar la eficacia, mejorar la seguridad jurídica, una serie de cosas. Pero pues no es una corte, y funciona como una corte con unos magistrados. Entonces yo creo que tiene problemas de diseño de origen.
Sin embargo, la presidenta actual está haciendo unos esfuerzos enormes porque se vieron enfrentados a esto, porque les tocó. Y tienen que cambiar toda la cultura, que es una cultura muy difícil de cambiar. El derecho, como la enseñanza, digamos, son rituales que son muy difíciles de cambiar. O sea, enseñamos de la misma manera como hemos venido enseñando los últimos siglos. El derecho se ejerce más o menos de la misma manera, ¿no? Cuando yo hablaba de la puesta en escena, son puestas en escenas similares que, a pesar de las enormes transformaciones que hemos sufrido en la cultura, estos oficios, como la enseñanza y el derecho, son muy difíciles de transformar. Y entonces la cultura judicial es muy difícil de transformar y lo digital no había logrado ingresar. Entonces no está digitalizado los expedientes, no está digitalizada toda la jurisprudencia. Hay un problema serio de recolección de firmas, perdón, de recolección de decisiones en general jurisprudenciales, de doctrina, de jurisprudencia, de sistematización de doctrina y jurisprudencia para reconocer el precedente. Entonces, trabajar en el sector justicia hoy, en medio de este contexto, es dificilísimo, pero la presidenta del Consejo Superior, con apoyo de los miembros del Consejo Superior, están intentando hacer ese giro. Y hay algunos juzgados y tribunales que han liderado ese proceso de digitalización con muy pocos recursos y de manera muy rudimentaria. Nosotros habíamos iniciado, antes de que todo esto pasara, un proyecto con la Facultad de Ingeniería para lograr que estudiantes de la Facultad de Derecho aprendieran al uso de las nuevas tecnologías para que se fueran a juzgados de todo el país a trabajar con los jueces para implementar nuevas tecnologías sencillas, o sea, nuevas tecnologías, me refiero a WhatsApp, no a nuevas tecnologías, para todo el proceso de recepción de documentos, distribución de documentos, notificación de documentos, o sea, ni siquiera esas tecnologías que las usamos cotidianamente son utilizadas por el sector justicia de manera masiva. Entonces ya imagínate la digitalización de expedientes, etc. Entonces, cuando uno trabaja en ese sector es muy difícil. En el sector corporativo también es más fácil, porque en el sector corporativo, sobre todo las grandes firmas, ya habían digitalizado sus procesos y tienen acceso a información digital de las empresas a las cuales asesoran, ¿no? que usualmente digitalizan esa información. Entonces, depende del campo en el cual te muevas en el derecho, tienes más o menos acceso a recursos que te permiten ejercer la profesión en el campo en el que te ocupas. Pero lo claro es que esto nos está obligando a todos a entrar en esa nueva, digamos, cultura de lo digital y hacernos cargo de que necesitamos ese tipo de instrumentos para poder ejercer adecuadamente nuestra tarea en el siglo XXI. Sí, fíjate que hay una cuestión grande que yo creo que la atraviesan diferentes, digamos, instituciones culturales y públicas, que es la gestión de la información análoga y pues peor digital, porque si en análogo no tenemos unas buenas prácticas de gestión de la información, y yo lo veo desde el punto de vista de los archivos históricos patrimoniales en Colombia, el tema digital también está muy rezagado, siendo, digamos, muy común, no sé, de 30 y algo archivos que están reconocidos por el Archivo General como archivos patrimoniales en Colombia, como 3 o 4 tienen página web. Entonces ya de ahí la brecha, digamos, que se hace resonancias y es clarísimo que eso se le atraviesan esas desigualdades también en Colombia o América Latina como región en prácticas, digamos, en principio, pues la gestión de la información, yo lo relaciono obviamente mucho con lo que es las ciencias de la información, la archivística, la bibliotecología, como ese campo que también parece que se ha demorado mucho en modernizarse o en dar el salto y sigue también como atada a unas prácticas un poco anquilosadas de la ciencia de la información antigua, y no se ha pensado seriamente lo que implica, digamos, gestionar información digital en un mundo en el que todos los días producimos más información de la que tuvimos en el Renacimiento, ¿no? Claro. Entonces es una cuestión impresionante porque todo esto está pasando en un contexto de infodemia, le dicen algunos, abundancia de información y de datos, le dicen otros, entonces parece que hay dos procesos ahí pasando, como una cultura análoga en papel que tiene retos grandes, atravesados por condiciones sociales, económicas, culturales institucionales de distinto índole, y digamos, un salto a lo digital con unos retos de entrada, pero que también va cargando este lastre, ¿no? de la gestión de la información. Pues ese tema es un tema muy importante para el derecho. Hay un derecho que es un derecho fundamental,
que es un derecho además reconocido por el derecho internacional de los derechos humanos, que es el derecho de acceso a la información. Y aquí me refiero más a la información pública que a la gestión de la información privada o de la información científica, que es otra cosa de la que podríamos hablar. Frente a la información pública, este derecho supone que el Estado tiene que poner a disposición de todas las personas la información completa, oportuna, accesible y fidedigna. O sea, estas 4 palabras no son menores. O sea, tú tienes que poder acceder a toda la información que necesitas para poder o resolver tu problema de pensión o entender cómo se están gastando los recursos de la pandemia, lo que sea, ¿no? O de manera oportuna, completa, accesible, no me den curvas que yo no entiendo, explíquenmelo para que como ciudadana yo pueda ejercer mi derecho a controlar, a criticar, etcétera, y fidedigna, o sea, no me mienta. Pero para que eso pase, si no hay técnicas archivísticas, no, es imposible. O sea, si no hay un proceso de custodia de la información, que cuide la información desde el momento en el que se produce hasta el momento en el que se publica, pues simplemente es imposible satisfacer el derecho de acceso a la información en los términos en los que estoy hablando. Y ese derecho es esencial para promover otros derechos. El acceso a la cultura, el acceso a la educación, el control de los gastos públicos, el control de la corrupción, el control por violaciones de derechos humanos. O sea, es literalmente esencial tener acceso adecuado a esa información para poder ejercer la ciudadanía plenamente. Y resulta que nadie está... Colombia incluso tiene una de las leyes archivísticas más avanzadas con Brasil de América Latina. Y tenemos problemas gravísimos con los problemas, la gestión de la información análoga. Imagínate, digital. Ni siquiera estamos pensando en eso. Entonces, se borra un lugar en donde hay una información clave y nos quedamos sin la información esencial para poder ejercer otros derechos fundamentales pues, digamos, que tenemos derecho a ejercer. O sea, esto no es una cosa menor, esto no es un adorno, no es simplemente, sí, como una cosa sofisticada de estas señoras que quieren que todo esté en Internet. No, esto es fundamental. Voy a poner un ejemplo de acceso a la información ya archivística. Que salva vidas de niños. En un país, en Uruguay, todos los colegios y las escuelas tienen la obligación de tener planes de evacuación en el caso de tragedias, de que pase algo, que haya un incendio o que haya cualquier cosa. Tienen la obligación de tener esos planes de evacuación. Ellos decían que ellos habían mandado los planes de evacuación al, digamos, Ministerio de Educación o a la Secretaría de Educación. Y nunca esa información existió. Gracias al derecho, y entonces todo era un enredo porque la Secretaría decía que no la tenía y ellos decían que sí la habían mandado, y era un problema de custodia de la información, hasta que gracias al derecho de acceso a la información un juez ordenó que entregaran al público esa información y tuvieron que adecuar todos los sistemas, y los colegios que no tenían sistemas de atención en caso de desastre para evacuación de niños y niñas, tuvieron que adecuarlos. Entonces, pues eso, en el momento de un desastre, esa sola gestión de haber exigido que entregaran la información y la custodiaran de manera adecuada para poderla consultar, obligó que todos los colegios se pusieran al día y no se pudieran excusar en la idea de que había un problema de gestión de la información pública, que ellos habían cumplido, pero que el problema era que el Estado no cumplía porque no tenía una adecuada gestión pública. Y entonces hoy los colegios en Uruguay todos tienen una... Estoy hablando de una cosa menor, pero puedo poner ejemplos que claramente salvan literalmente centenares y decenas y miles de vidas humanas gracias a una adecuada gestión de la información. Entonces, no solamente mejorar el conocimiento, no, es promover y proteger los derechos. Y yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que tenemos problemas serios en tomarnos en serio ese derecho, sin mencionar el acceso a recursos de investigación, que es otro problema. Grave. Claro, que es a lo que se refieren los sistemas de acceso abierto. Sí, de lo que vamos a hablar ahorita. Y para pues, cerrar esa idea que acabas de plantear, inclusive cuando hablamos de archivos históricos, yo soy historiadora del siglo XVIII y XIX, ¿no? Entonces a veces pensamos, no, pues es que eso está por allá lejos, ¿no? Pero resulta que es que la misma gestión del archivo sobre el tema de la tierra en Colombia, por ejemplo, claro, que es que reconstruye una serie de procesos de tenencia de la tierra, de despojo, de tragedias actuales. Si digamos quienes están buscando procesos de restitución de tierra no pueden acceder a los archivos con los cuales pueden construir y documentar sus causas de justicia social,
pues estamos exactamente vulnerando a un sector de la población que no está pudiendo acceder a la información de manera oportuna, bueno, fidedigna y las cosas que todavía ni se han mencionado. Entonces esto sí, se atraviesa completamente. Entonces también hay una cuestión interesante en una ala de las humanidades digitales que conecta esta mirada de las humanidades a unas humanidades públicas digitales y que también están como abiertas y conscientes de estos retos en términos de justicia social, de acceso, digamos, de derechos. Exacto. No, y entender por qué ha pasado lo que ha pasado, o sea, por qué tenemos la concentración que tenemos en la Tierra, por ejemplo, pues eso se entiende cuando uno mira los fenómenos exactamente del siglo XVIII, siglo XIX, sobre todo, y siglo XX, los procesos de despojo, de concentración, de contrarreforma agraria, los fracasos en la reforma agraria, entonces uno sabe por dónde sí, por dónde no, y cómo reparar a las millones de víctimas de despojo que en este país siguen siendo además revictimizadas y ahora peor porque además asesinadas por reclamar su tierra. Exacto. Pues todo eso se entiende en el contexto de lo que tú haces y tú no puedes hacer tu trabajo si tú no tienes acceso a esos archivos y tratan el derecho de acceder a esos archivos como si fuera una cosa pues menor. No me moleste con ese tema menor, que yo tengo otras cosas más importantes que hacer. No, eso es lo que es importante hacer, es poner toda esa disposición al alcance de la gente para que uno pueda hacer el trabajo que haces tú o el trabajo digamos, que hacen las personas que reivindican los derechos de las víctimas, en este caso, por ejemplo, despojo de tierras, clarísimamente. Y si no tenemos acceso a esa información, pues simplemente no podemos ejercer adecuadamente esos derechos. Y yo creo que en Colombia hemos hecho algunos avances importantes, tenemos una ley, por ejemplo, de acceso a la información, pero que tiene problemas serios, y es que no hay una entidad como, por ejemplo, en México o en Chile, o en Argentina, encargada de proteger el acceso a la información. Es la Procuraduría General de la Nación, que entre sus 1000 funciones, una es, y pues que no siempre necesariamente está alineada con los intereses de quienes quieren acceder a la información. Listo, bueno, no, habiendo hablado de estos temas grandes, me gustaría que habláramos ya en particular de un debate que la universidad está moviendo y que en Humanidades Digitales es muy, muy activo y en el mundo del derecho también, que es el tema del acceso abierto, del open access en inglés, ya hablando más desde el punto de vista de iniciativas y proyectos que promueven el acceso libre, gratuito y sin restricciones a material educativo, académico, científico, etcétera. Un movimiento que nos pone a pensar, pues no solamente, ya hablamos del archivo, del acceso a la información en términos amplios, pero ya de pronto desde la universidad, desde el tema del acceso abierto, en términos de sus beneficios, importancias en esta coyuntura y en general para el derecho y para las humanidades digitales. ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, hay una persona que se llama Carolina Botero, sí, que a mí me encanta que me confundan con ella porque siempre dice cosas inteligentísimas, entonces yo salgo ganando siempre cuando me confunden con Carolina, sí, que ha trabajado mucho en temas de acceso abierto, y yo creo que valdría la pena de pronto tener una conversación con ella solo sobre el tema. Solo sobre el tema, de acuerdo. De acceso abierto. El acceso abierto es un movimiento que empieza hace por lo menos 2 décadas en las universidades, con la idea de que si había un conocimiento que se producía con recursos de las universidades o con recursos públicos, ese recurso tenía que poder ser accesible para la mayor cantidad de gente. O sea, es un proceso de democratización del conocimiento. Pero se encuentra con barreras tecnológicas, con barreras legales, con barreras económicas y con barreras culturales que tienen mucho que ver con los profesores y con los investigadores, ¿no? Entonces, las barreras económicas, las barreras tecnológicas son las primeras. Entonces, ¿qué propone el movimiento de Open Access, de acceso abierto? Que haya una licencia o licencias que sean compatibles, que permitan que uno pueda acceder a la mayor cantidad de conocimiento sin necesidad, por ejemplo, de bajar un software especial o de comprar un software, o sea, que no haya barreras técnicas para el acceso a ese conocimiento, que esté bajo esas licencias y que permitan además interactuar entre los distintos sistemas. O sea, que si yo tengo una licencia y otra persona, Creative Commons, por ejemplo, es una licencia buenísima porque es global y con la misma licencia tú puedes utilizar o reutilizar el conocimiento al que puedes acceder. Entonces, por un lado es que no haya barreras tecnológicas de acceso al conocimiento,
que no haya barreras económicas, o sea, que no me cueste. Que yo pueda entrar a la biblioteca de la Universidad de los Andes y bajar ese conocimiento, pero no solamente, porque no es solo acceso público, acceso abierto significa que yo pueda reutilizar ese documento. Si, por ejemplo, hay un documento escrito en otra lengua, en inglés o lo que sea, y yo lo quiero traducir para que buena parte de la comunidad con la que yo trabajo, que no habla ese idioma, pueda acceder, yo lo pueda hacer. Eso es acceso abierto. Y ahí, en términos de derecho de autor, hay una modificación del contenido, o sea, hay una reutilización, digamos, del contenido. Entonces, las barreras económicas es que no me cueste. Hay barreras culturales que son complicadas, y es que hay una idea de que si el documento está en acceso abierto es porque tiene menos pedigrí. Y en muchos casos los publishers e incluso los propios autores, autores que, por ejemplo, solo escriben, autores en Latinoamérica que solo escriben en inglés y que les parece que escribir en inglés es lo único que vale la pena, porque escribir en español es un poquito más abajo, digamos, el grado de escribirle a sus pares en español. Ellos tienen que conversar con el... Además, a veces es increíble, porque a veces son las personas que defienden la idea del sur global, pero lo defienden en el norte con conversaciones en inglés, no les interesa tener conversaciones con pares, digamos. Y ahí hay barreras culturales complicadísimas porque inhiben la posibilidad de que las universidades abran el conocimiento y pongan esas investigaciones en los lugares en los cuales no solo pueden ser consultados, sino que pueden ser utilizados por otros investigadores. La verdad es que a mí me parece que es un movimiento que no tiene peros. O sea, yo no veo ninguna desventaja del Open Access. Yo solo veo ventajas del Open Access. Entiendo que cuando la producción del conocimiento, por ejemplo, en la prensa, no es una producción del conocimiento que se origina en recursos públicos y no es una producción de conocimiento que se origina en recursos de las universidades, que para mí son lo más similar a un recurso público. O sea, yo trato los recursos de los estudiantes y cada peso que entra a la Facultad de Derecho de manera sagrada, como si fuera un recurso público. Entonces, por eso este movimiento en las universidades es tan importante. Bueno, la prensa no puede hacer Open Access porque es que pagarle a un buen periodista de investigación cuesta plata. No se trata de hacerlo rico, pero se trata de que pueda tener una vida relativamente digna. Y eso cuesta. Tener periodistas que se sienten a investigar la corrupción en el ejército cuesta plata, o que se sienten a investigar la corrupción en las empresas, bueno, los temas de investigación, o los asesinatos de líderes sociales, y se desplacen hasta la región y puedan hablar con la gente. Todo eso cuesta dinero. Entonces, ahí no puede haber Open Access. Open Access es un movimiento de trabajo para el acceso al conocimiento, básicamente, también puede extenderse a otros, pero básicamente el acceso al conocimiento científico que se produce con recursos públicos o por las universidades. Y yo ahí no le veo ninguna desventaja. O sea, yo solo veo ventajas en romper la idea de las licencias únicas que no permiten interactuar en ese ecosistema de Open Access, y poder democratizar el conocimiento, que sea cada vez más accesible, que pueda estar en distintos idiomas, que pueda estar en distintas plataformas, que pueda circular, que pueda ser criticado. Exacto. Que tú te saques una idea y de pronto alguien en el Chocó diga, pero esta señora en Bogotá, ¿de dónde se le ocurre que esto es una buena idea? Esto implementado en Chocó es un desastre, y te pueda contestar, porque lo que tú estás diciendo es esa persona puede acceder a eso. Exacto. Eso no tiene sino virtudes. Hay gente que se opone básicamente por la idea de derechos de autor, y yo creo que en este caso los recursos, lo que hay detrás de los derechos de autor, que a mí me parece muy importante, sobre todo digamos, la recuperación, digamos, de la ganancia desde el punto de vista económico, pues en este caso yo creo que no aplica, porque el origen de esas investigaciones es con recursos públicos o de universidades, que para mí es similar a recursos públicos. Yo creo que hay que fortalecer ese movimiento, hay que empujarlo para lograr la mayor cantidad de recursos bibliográficos en Open Access posible. Completamente de acuerdo. No solamente Open Access, como te digo, no solamente acceso que no sea costoso, que no tengas que tener un software especial, sino que la gente lo pueda usar, que lo pueda traducir, que lo pueda desmembrar. Reutilizar, remezclar y hacer cosas con él y seguir construyendo, porque se supone que la construcción de conocimiento es un proceso colectivo y dialógico, ¿no? Que si lo cerramos, y me parece muy interesante esa pregunta también,
en tanto las estructuras de control del conocimiento, ¿no? ¿Quién controla el conocimiento? ¿Cuáles son esas grandes compañías que se han enfrentado con las universidades por los cobros de suscripción a bases de datos de artículos, papers académicos, porque se han capturado, digamos, por la lógica de un mercado que cobra demasiado? O sea, uno no dice que las infraestructuras digitales para alojar los artículos no cuesten, claro que cuestan, pero tanto, o sea, porque a veces los cobros de esas bases de datos son muy exagerados, y lo que han hecho varias universidades en Estados Unidos es renegociar esas condiciones que tenían con estas publishers como compañías que se han dedicado, digamos, a prestar pues estos servicios de acceso a papers con barreras de acceso económico, porque ¿quiénes pueden pagar por esos bases de datos? Las universidades. Jamás. Es un círculo perverso, porque entonces para estar en los mejores rankings tienes que tener acceso a las mejores bases de datos, entonces se vuelve como en este círculo vicioso de quiénes controlan el conocimiento. Exacto. Y cómo hacemos para desmarcar ese control por grandes compañías. Y ahí hay una lógica política, una economía política muy perversa, que incluso penetra a las propias universidades. Digamos, cuando el incentivo más importante de un profesor es publicar en una revista Q1, que está indexada por esas mismas personas, que luego tienen esas bases de datos que controlan, y que todo eso es una lógica perversa en donde uno está incentivando la producción de conocimiento. Yo creo que no, sobre todo si es el único incentivo. Yo creo que cada uno escoge su vida académica y su proyecto académico de conformidad con su proyecto de vida, y yo creo en la defensa del proyecto de vida de todas las personas. Pero cuando el único incentivo es ese, cuando tú lo que tienes que hacer es publicar ahí, y eso entra en esa lógica de la que tú estás hablando, pues entonces claro que no vas a querer escribir en español, no vas a querer escribir sobre los problemas nuestros, tienes que escribir sobre el exotismo del sur, porque eso es lo que le interesa a esa revista que está indexada, que es el Q1, que es donde te van a publicar. No puedes escribir sobre el Código Nacional de Policía y la manera como está mal regulado el proceso de detención, y entonces permite la detención de cierto tipo de personas que están en una situación de marginalidad y que el código no protege, sino al contrario pone en situación de mayor indefensión. No, si publicas sobre eso, sobre lo cual hay que publicar, hay que pensar, hay que leer, hay que reformular, no te publican en Q1. Y entonces ahí empieza todo toda esa lógica, digamos, que yo creo que es muy cerrada, y que yo creo que nosotros tenemos que romper. A nosotros nos va muy bien en eso. Nosotros la universidad tiene un acceso a esos recursos bibliográficos. Esta universidad muy potente, muy robusta, tiene los recursos para acceder a esas bases de datos, para que el cuerpo profesoral pueda escribir y pensar en problemas locales, pero también en esos problemas, digamos, más globales. Pero eso no le pasa a todas las universidades. Estamos creando incentivos perversos, a mi juicio, que nos están haciendo abandonar el diálogo con quien tenemos que dialogar para construir, digamos, democracias más robustas y más sólidas, y con todas las personas relevantes y con todas las voces relevantes. Sí, yo creo que ahí hay ciertas perversidades en esa gestión del conocimiento que tenemos que evidenciar. Tanto humanistas como abogados. O sea, quiero decir que este es un problema que compete y que también nos pone a pensar como unas relaciones históricas colonialistas, ¿no? que reproducen estas lógicas de poder, y que también es el quehacer de nosotros desde nuestros campos distintos de enunciación, pensar críticamente esas lógicas que tienen obviamente raíces históricas profundas, que se reproducen de formas, digamos, singulares en diferentes contextos, pero que sí es importante situarnos, ¿no? ¿Desde dónde estamos hablando? ¿Desde qué condiciones? ¿Y a quién? ¿Y a quién le estamos hablando? ¿Y quiénes son nuestros pares? Exacto. ¿Y para qué? Exactamente. ¿A quién le estamos hablando y para qué? Porque si hablamos de colonización, pero solo en seminarios en el norte, en inglés, Exacto. en papers en inglés, porque para que los del norte liberen su responsabilidad y su culpa porque están apoyando a unos profesores, eso no funciona. Nosotros tenemos que empezar a trabajar con todo el mundo. Y eso significa reconocer que hay pares y que hay distintos tipos de conocimiento, y que eso también vale, y generar incentivos hacia allá. Y no es el movimiento en el cual las universidades están inmersas.
sea, nosotros tenemos que tratar de controlar eso porque ese movimiento es importante, ese movimiento en el que entran las universidades, ¿no? De gestión del conocimiento y de producción de conocimiento con ciertos incentivos, es importante porque son factores de calidad. O sea, finalmente todo eso te obliga a reforzar la calidad de lo que produces. Exacto. Pero yo creo que ahorita ya hay que repensarlo. Nosotros podemos reforzar esa calidad, mantener esos refuerzos que ya hicimos como universidad y como otras universidades, como comunidad académica, pero ahora de pronto tenemos que empezar a mirar si los incentivos son los correctos y justamente lo que decías tú, ¿a quién le estamos hablando? Y cuando hablamos de humanidades digitales, imagínate en un país o sea, en una región que el 30% de la gente ni siquiera tiene acceso a Internet. Exacto. Y estamos hablando de humanidades digitales. Exacto. Y necesariamente yo veo que ahí la conversación tiene que ser sobre también alfabetizaciones digitales, Claro. sobre acceso, sobre conectividad, sobre calidad de la educación. O sea, la conversación tiene muchas capas profundas y creo que ese es el reto, como entenderla como en su complejidad y que la discusión en un país con brechas profundas de muchos tipos y digitales, pues una de las grandes es no necesariamente seguir el modelo de la computación hiper sofisticada del norte global, sino también mirarnos qué oportunidades creativas de apropiación y uso de tecnología podemos construir desde acá, desde nuestro lugar y desde nuestros problemas, desde nuestro contexto. Yo, por ejemplo, creo que el derecho a acceso a Internet es un derecho público, es un derecho fundamental como el derecho al agua o como el derecho al agua potable o a la electricidad o al alcantarillado. O sea, yo creo que hoy acceder a Internet es la única manera, por ejemplo, en este momento, clarísimamente la única manera de acceder a la educación. A la educación. Pero también a la salud, o sea, hay consultas por Internet, te enteras por Internet de las ofertas de salud del Estado, conoces las rutas a través de las cuales el Estado te puede atender. Hoy el acceso a Internet es tan importante, sí, sobre todo para comunidades rurales, que no tienen otra manera de hacerlo, o para comunidades pobres. Es tan importante como el acceso a cualquier otro servicio público. Y ya algunos órganos de supervisión de tratados internacionales o alguna parte de la doctrina del derecho internacional de los derechos humanos está proponiendo que se reconozca el derecho de acceso a Internet como un derecho fundamental. Y de acceso al conocimiento sin duda. Sin duda. Sin duda. O sea, la brecha que abrimos entre quienes tenemos acceso fluido, sí, adecuado a Internet y quienes no tienen ese acceso, aparte de lo que tú decías de la alfabetización digital, pero comencemos por el acceso. No, pues acá podríamos seguir y seguir, pero tenemos una pregunta de Patricia en el chat y yo me imagino que más personas de pronto también tengan alguna pregunta, entonces... En realidad no es mía, yo estoy transmitiendo preguntas que me llegan. Ah, listo. Entonces, está mandada a ser justo para lo que estaban discutiendo en este instante. Adelante. Dice, ¿cómo pensarse nuevas estrategias en materia de tecnología y conexión en Colombia en el entendido de que la conectividad o la no posibilidad del acceso a esta en este momento está generando una vulneración de derechos fundamentales? Claro. O sea, en algunos países, por ejemplo en Costa Rica, la sala cuarta, en Costa Rica hay una corte suprema que tiene salas, una sala constitucional igual que nosotros, pero en vez de que sean distintas cortes, es una corte que tiene distintas salas que actúan de manera autónoma. Entonces la sala constitucional tomó una decisión muy importante y es que reconoció que el derecho de acceso a Internet era un derecho fundamental. Y entonces obligó al Estado a darle conectividad a poblaciones que no tenían conectividad. Y yo creo que hoy en día, yo creo que sostener eso jurídicamente es muy fácil. Es muy fácil. Es lo que la Corte Constitucional Colombiana llama un derecho por conexidad. Sin este derecho yo no puedo acceder a los otros. Entonces el Estado debería estar hoy ocupado en cómo lograr conectividad a la mayor cantidad de la población posible. Claro, entonces desde la misma, desde el derecho, desde la ley, desde la misma provisión constitucional en la que se vuelve derecho fundamental, empieza un movimiento también por pensar la conectividad, pero la conectividad
y la calidad, o sea, es que también hay unas cuestiones que se cruzan, ¿no? Porque no hacemos ese debate de la brecha digital, ¿no? Que pues sí, que le damos computadora a todo el mundo, internet, y ya democratizamos el acceso, y resulta que, claro, si hay pues mala calidad educativa, malas las habilidades y competencias que la gente utiliza, y lo que logra hacer con lo digital, ¿no? Esa brecha, digamos, de educación, que es, digamos, la promesa incumplida también en Colombia, se le suma eso, pero por lo menos el mínimo posible del acceso, ¿no? de las infraestructuras, y seguir pensando en esta noción más amplia de la brecha digital, que son en verdad varias brechas que toca, digo, trabajarlas paralelamente para que no es solamente la parte, digamos, la infraestructura técnica, sino la infraestructura técnica y la infraestructura social, cultural, ¿no? Como toda esa serie de cosas. Exacto. No, y el ejercicio de la ciudadanía digital. Uh-huh. O sea, claro, porque es el acceso técnico, digamos, entonces yo tengo la conectividad, pero además tengo el aparato. O sea, tengo que poder tener porque a mí no me sirve la conectividad si yo no tengo un sitio al cual yo puedo ir. Sí. Exacto. Fácil la cosa. Uh-huh. Exacto, la cosa, exacto. Pero además yo tengo que estar alfabetizado digitalmente. Entonces yo tengo que saber que existen unas herramientas, pero aparte yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo enorme por hacer un ejercicio de formación en ciudadanía digital. Yo creo que, por ejemplo, es una de las cosas que hay que introducir en Constitución y Democracia de manera fuerte, o sea, en el curso de Constitución y Democracia, sí, ciudadanía digital. Y ahí, por ejemplo, la conversación con las humanidades digitales es muy estrecha, es muy estrecha. Eso lo tendríamos que hacer juntos, por ejemplo, ¿no? Con humanidades digitales y derecho, pensar un módulo de ciudadanía digital que pudiéramos hacer, además digitalmente. Exacto. Y es cómo ejerzo mis derechos y quién soy en ese nuevo escenario. Exacto. Que es un escenario muy real para millones de personas. O sea, no es un escenario... Nosotros estamos teniendo una conversación, exacto, acá. Fue increíble cuando el Congreso de la República decidió que no se podía reunir. La Constitución dice que cuando hay una situación de emergencia se pueden reunir en otro lugar. Entonces la discusión era si Internet era o no era un lugar. Sí. O sea, tenemos un presidente que está ejerciendo todas sus facultades hiperpresidencialistas, ¿no? Con un decreto de una emergencia que le da todavía más facultades. El Congreso tiene que operar ahí muy fuertemente para controlar el ejercicio de las facultades en estados de excepción, y están discutiendo si Internet es un lugar. Imagínate. O sea, digamos, discutan si sumo, discutan la... Exacto, más bien, está la herramienta. Sí, exacto, no digan que eso no es reunirse. Claro, la Cámara de Representantes, mira lo que es la brecha también generacional. La Cámara de Representantes, que son más personas de todas las regiones del país, son elegidos regionalmente por circunscripciones regionales, no nacional como el Senado, que muchas veces están en algunos temas rezagados frente a las discusiones del Senado. Aquí rápidamente se montaron, armaron Zoom, el presidente definió las reglas en las que podían deliberar y pudieron empezar a tomar decisiones. Claro, está compuesto por gente mucho más joven, que entiende que esto es un lugar. Exacto. Nosotros estamos conversando en un lugar, claro. Acá hay otro par de preguntas, vamos a ver si las podemos, bueno, el tema de Costa Rica, cómo se ha garantizado el acceso a la tecnología con la cual conectarse a Internet y a la alfabetización. Seguramente en Costa Rica la brecha también sigue siendo alfabetización como en toda América Latina, ¿no? Claro. Y la otra tiene que ver, en cuanto al tema de democratización del acceso a la conectividad, con su importancia, ¿no será necesario también considerar que la gente cree, aplique y desarrolle sus propios contenidos en vez de seguir siendo meros consumidores? Yo creo que eso ya ha pasado con la web 2.0, ¿no? Que es una web mucho más participativa, en la que más bien ese es uno de los problemas. Como ya es tan participativa la web, nos volvemos en reporteros, estamos reportando cosas en Twitter constantemente, la gente crea sus propios blogs, crea sus propios proyectos audiovisuales porque las herramientas están al alcance de la mano. Pero yo creo que ese proceso ya existe. Pero hay una cosa importante, que es lo digo por el tema del derecho a la comunicación, que no se ha reconocido aún como un derecho fundamental prácticamente en ningún país, derecho a la comunicación. Apenas el artículo 19 de la Carta de los Derechos Humanos lo menciona sin mayor profundidad, mientras que el poder de emisión de contenidos queda cada vez en menos manos. Comunicación, información, o sea, cómo mirar ese debate, ¿no? Sí, esa es una idea de UNESCO. Esa es una idea de UNESCO que surge con un informe muy importante, que es que tenemos derecho a romper la hegemonía en la comunicación. Ahora, yo no sé qué tan
y entonces surgía el derecho a comunicar como el derecho a poderme expresar a través de medios masivos, ¿no? Y poder intervenir, que mi parlante, digamos, tuviera cierta relevancia respecto a los parlantes de esos otros grupos que de alguna manera ejercían esa hegemonía en la comunicación. Ahora, yo no sé eso qué tan cierto sea hoy, porque yo creo que hoy, por ejemplo, la comunicación política está cambiando radicalmente. Y eso a veces tiene unos resultados buenísimos, a veces tiene unos resultados que vale la pena estudiar, ¿no? El Brexit en Gran Bretaña. Sí, claro, digamos, ¿no? El plebiscito en Colombia, pues eso lo digo desde mi propia, respetando las distintas posiciones ideológicas de las distintas personas que estén acá, pero yo creo que ahí hay unos fenómenos de comunicación política descentralizada que hay que evaluar. Ahora, la producción de conocimiento colectivo, individual, en las humanidades, yo creo que es algo que también tenemos que pensar, no es solo la comunicación política, Twitter, etcétera, sino otro tipo de contenidos, ¿no? Y yo creo que ahí la academia tiene que jugar un papel clave en tratar de que la calidad de la producción de esos contenidos sea cada vez mejor. Controlar el contenido, es controlar la calidad. La calidad, y controlar es una mala palabra, es mejorar, impulsar, promover la calidad. Y una cosa que ha pasado ahora es que en este proceso de enseñanza, en donde tenemos que producir unos contenidos asincrónicos, hay experimentos buenísimos de profesoras, profesores que proponen la creación, por ejemplo, de blogs o de wikis. Entonces, el componente asincrónico de la clase es así, perfecto. Y luego el componente asincrónico es la creación de un wiki, un proceso de creación colectiva sobre un tema en donde tienen que leer para poder contribuir colectivamente al tema. O distintos blogs sobre X, ¿no? El derecho, lo que sea, el derecho constitucional, de sociedades o arbitraje de inversión. Entonces, cada uno hace un blog, pero tiene que garantizar que ese blog tenga una cierta calidad. Exactamente. Y yo creo que eso es lo que diferencia el ruido de las redes, digamos. Sí, en ese reto de la producción, por lo menos en historia, ha habido, digamos, en historia digital, varias personas reflexionando sobre el hecho de que la mayoría de contenidos sobre historia en la web son producidos por aficionados. Entonces ahí yo el debate hace rato con colegas diciéndoles, tenemos que evitar Wikipedia, por ejemplo, tenemos que volvernos en editores todos de Wikipedia, claro, como asumir una responsabilidad también social y pública de para qué y por qué las humanidades, para qué y por qué el derecho en contextos más amplios de conexión con audiencias más amplias, de convertirnos también en habitantes y en productores activos de contenidos para, no solo para libros y para artículos, sino también para medios digitales ampliamente entendidos, ¿no? Claro. Y yo creo que ahí la creatividad es fundamental, no solamente estamos produciendo, y pues es claro que los artefactos de conocimiento que producimos hoy son mucho más variados de lo que se producía, digamos, en la era solamente de lo imprenta, ¿no? De lo impreso, ¿no? Libros, artículos, periódicos, ¿no? Estamos produciendo visualizaciones, de repente ejercicios audiovisuales con cosas multimodales, que hay como el uso creativo también de los medios digitales, y esto tiene que pasar necesariamente interdisciplinariamente, ¿no? Que de repente encontremos también formas de comunicar lo que producimos y lo que investigamos con tanto juicio desde la universidad, claro, desde la academia, de maneras que también los nuevos formatos, digamos el formato meme, ¿no? Que para uno a veces uno ve memes y es como que no entiendo, no estoy alfabetizada para entender cómo mis estudiantes están haciendo, pero ya es un objeto cultural de una importancia, claro, impresionante, claro, ¿no? Entonces, claro, esa conexión, y no es que tengamos que volvernos todos expertos de un día para otro en producción de narrativas digitales, ¿no? Sino que busquemos la forma de colaborar, ¿no? Creo que una de las éticas interesantes de estas conversaciones es pensar en lo interdisciplinario como formas de colaborar, no como ingeniero, diseñador, hágame eso, sino no, venga y hablemos, cuéntenme, claro, ustedes de su lugar de enunciación, cómo se piensa y se ve, no sé, la comunicación, y yo le puedo contar yo desde la historia, tengo esta inquietud, de esta idea que quiero transmitir, y buscar esos espacios de lo público sin necesidad de que la gente piense que tiene menos pedigrí, porque es un poquito ese debate de que lo que no está
en estas revistas y en ese esquema. Pero ¿cómo validamos ese conocimiento? Pues también con juicio, con rigor, es decir, toca buscar también formas de que se valide eso. Yo creo que esa es una conversación muy importante y se relaciona también con una pregunta que están acá en el chat. ¿Qué pueden hacer los estudiantes, la sociedad civil, las universidades para impulsar estos temas en el debate público? Crear cosas, generar conversaciones, implica muchas veces generar espacios en la web para hacerlo, como este espacio que estamos haciendo ahorita, o como un espacio de blog, como los de las clases que estabas mencionando, o como espacios en los que pensemos en conectarnos inclusive con redes sociales de formas creativas para generar conversaciones, ¿no? Y también hay otra pregunta pues, similar también, lo del trabajo interdisciplinario entre abogados, juristas, estudiantes con aportes de las humanidades digitales para trascender el espacio teórico para sobrepasar lo académico. Yo le llamo a esto las humanidades públicas digitales, que es una pregunta que prácticamente todos los estudiantes que están llegando a la maestría, chicos de pregrado, tienen esta pregunta por cómo vamos más allá de lo que se queda circulando en un ámbito académico chiquito y cerrado, ¿qué hacemos para ir más allá a llegar a otros públicos? Y es una pregunta que tenemos que seguir haciéndonos. Y yo creo que es una pregunta fundamental hoy en donde tenemos conversaciones tan fragmentadas por mil razones. Todo patrocina la fragmentación de la conversación y resulta que lo que tenemos es que romper esas fronteras. Entonces, yo creo que la tendencia a ser mucho más facilistas tenemos que nos obliga, porque claro, para quienes tenemos la tecnología a mano, quienes podemos acceder rápidamente al conocimiento que necesitamos, quienes podemos tener una red social y entonces seguir solamente a la gente que dice lo que nosotros queremos oír solamente lo que queremos oír o estar en ese contexto que nos genera confort y placer y satisfacción porque no hay ninguna contradicción. Esa burbuja, sí. Esa burbuja brutal que nos adormece y sí, no. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es justamente pelear contra esa tentación de lo que Estanislao Zuleta llamaba como vivir en ese mundo de mermelada que termina siendo una cosa pegajosa y que lo atonta a uno, lo adormece. Y entonces, por eso me parece que utilizar las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza para fomentar la creación de ciudadanos digitales, por ejemplo en el derecho. Entonces, hagan blogs para discutir este tema, pero asegúrense de que su blog incluye puntos de vista contrarios. Asegúrense que cuando usted está hablando de la eutanasia o de la interrupción del embarazo o de por qué las personas tienen que estar obligadas a ponerse mascarilla o no, sí, no, el gran debate en Estados Unidos sobre si eso es, ¿no? Asegúrese que usted está teniendo en cuenta el punto de vista contrario y póngalo en un blog y diséñelo con calidad. Eso exige un enorme esfuerzo de los profesores. Y yo creo que eso nos permite no solamente acercarnos a las nuevas tecnologías, no solamente usarlas de manera adecuada, sino desarrollar ciudadanía digital, o sea, desarrollar esa capacidad de ejercer la ciudadanía en el entorno digital. Pero eso hace que los profesores, o sea, que tengamos que darle una importancia a la docencia que probablemente todo estaba como muy equilibradito. Había un porcentaje de investigación, un porcentaje de docencia, un porcentaje de apoyo institucional. Yo creo que ahora tenemos que apostarle mucho más a la docencia durante un periodo en el cual logremos incorporar de manera adecuada esas tecnologías para el desarrollo de esas competencias, entre otras, esas competencias ciudadanas. Porque evaluar blogs que los estudiantes están haciendo es difícil, porque nosotros mismos tenemos que aprender a usar ese tipo de herramientas o dispositivos, como decías tú. No sabemos hacerlo y nos exige un montón de tiempo. Y si no hay retroalimentación, no sirve de nada que nosotros hagamos esos ejercicios asincrónicos. Exacto. O sea, el ejercicio asincrónico es valioso si el estudiante siente que lo que está haciendo alguien lo lee y lo retroalimenta. Pero si el estudiante siente que está escribiendo un blog que nadie lee, que nadie retroalimenta, que el profesor no le dice nada y que da igual lo que diga y que la clase va a seguir siendo la misma clase con independencia de lo que él pudo o lo que ella pudo haber hecho en ese blog, pues simplemente deja de hacerlo, pierde el interés de trabajar de esa manera. Entonces yo creo que todo esto también tenemos que revalorar el componente de docencia de lo que hacemos, claro, y de la porque ahora tenemos que apostarle más a eso, sí. Sí, en humanidades digitales hay toda una discusión sobre cómo valorar y cómo evaluar.
artefactos digitales que se producen como parte de un proceso de investigación docencia, desde la visualización de datos, hasta una narrativa interactiva, hasta un conjunto de datos, un modelado de datos sobre un tema que se construye para después entenderlo de ciertas formas, un archivo digital, o sea, hay un montón de artefactos que son artefactos retóricos, que no es simplemente ponga la información y ya, no, hay que pensar en con qué criterios se evalúa también, de validarlo, pero y darle como un peso de rigor a lo que hacemos. No es solo hacer páginas web. Claro. ¿No? Y cuando un estudiante hace eso y alguien y alguna persona, o sea, su profesor o su profesor le da retroalimentación y entiende lo que está bien y lo que está mal y entiende cómo está utilizando, por ejemplo, ciertos artefactos para manipular sentimientos y el profesor le dice, no, si no es, tiene que... Entonces aprende a identificarlos en esa esfera, aprende a identificarlos en ese mundo y entonces aprende a ser mejor ciudadanía, a ejercer mejor su ciudadanía digital. Y a diferenciar mejor el ruido, digamos, de las redes, de la información que realmente es una información basada en evidencia, que vale la pena tener en cuenta, así sea distinta, y le ayuda a romper esas barreras y a salirse de esas cámaras de eco. O sea, esto es una oportunidad, por supuesto, para quienes tenemos el privilegio de poder estar acá. Y es un desafío como sociedad para lograr que quienes no tengan estos privilegios sean incorporados, porque la brecha se va a aumentar. Esto está aumentando. Exactamente. Y eso no nos, o sea, eso, como yo dije al principio, yo creo que esa es la principal tarea que tenemos. Y tenemos que empujar al Estado, y el Congreso de la República debe estar hoy legislando sobre eso, el derecho universal de acceso a Internet y capacitación, información y alfabetización en Internet. Eso es lo que deberían estar haciendo en este momento, y no viendo a ver si pueden o no usar las sin tenerles un espacio, sí. Yo creo que pues, podemos cerrar con una conclusión grande, y es que la conversación sobre ciudadanía digital debe seguir, debemos, digamos, seguir impulsándola desde diferentes disciplinas, universidad, país, región, buscando las convergencias dentro de los problemas y formas como se abordan estos problemas desde las diferentes miradas disciplinares. Y buscando formas también de articularse. Yo soy una creyente en articularse también por fuera de la universidad, con instituciones, colectivos, espacios donde se esté pensando. Fundación Carisma es uno de esos espacios que también ha apoyado a la Red Colombiana de Humanidades Digitales desde el comienzo, con la sociedad civil, para seguir haciendo una conversación amplia, abierta, interdisciplinar, para pensar estos retos de nuestro tiempo, que era como la frase del título del conversatorio. No sé si quieras decir algo para cerrar. No, yo creo que esta conversación da para mucho. Hemos hablado un poquito de todo. Me parece muy interesante seguir impulsando el movimiento con Carisma y con Caro de acceso abierto, y hablar sobre ciudadanías digitales. Sí. Y hablemos de cómo podemos hacer algo para trabajar este tema en Constitución y Democracia. Sí, que es súper clave. Sí. Súper clave. Yo creo que ya nos pasamos un poquito de tiempo. Sí, entonces... gracias a todos por conectarse. Obviamente esta conversación es parcial, mejor dicho, hay más oportunidades, tanto Catalina y yo estamos en Twitter, si quieren seguir la conversación, digo yo, que a veces la gente pues quedamos con ideas para seguir. Gracias a todos, gracias Catalina, sigamos la conversación por fuera de cámaras obviamente. Patricia, Clases Abiertas por darnos este espacio, y todos están invitadísimos a seguir conectándose toda la semana a la semana de Clases Abiertas de Humanidades Digitales. Hay temas bien interesantes para mirar un abanico de posibilidades para pensar estas intersecciones con lo digital. Entonces, gracias, María José, gracias Patricia, qué extraordinario el espacio el que ustedes han creado. Sí, qué chévere. Gracias a las dos, gracias por esta tarde, y sí, sigamos la conversación. Exacto. Vale. Chao. 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 Chao.